Queridas amigas y amigos, hace un tiempo que no preparábamos algo para conversar debido a lo extensa que fue la celebración de las fiestas patrias y semana que además se vinculó a la llamada semana de receso legislativo que tiene que ver con el trabajo parlamentario, ya sean los distritos, en el caso de los diputados, las circunscripciones, en el caso de los senadores. Y eso ha hecho que hoy día haya muchos temas de los cuales hablar. Quiero partir primero por el que tiene más actualidad y que va a marcar el acontecer político en los próximos 2 meses, la Ley de Presupuesto Nacional. Como ustedes saben, la Ley de Presupuesto Nacional es aquella que determina para el año correspondiente lo que son los ingresos y gastos del sector público y que tiene que ver con el financiamiento de las distintas actividades de la administración propiamente tal y los beneficios de la población en distintas materias. El gobierno, como ya nos tiene acostumbrados, antes del envío de la ley de presupuestos empezó a criticar la actitud obstruccionista de la oposición. Pero lo raro era que no había nada que obstruir, porque no había proyecto que pudiera ser conocido por un parlamentario o por el conjunto de los parlamentarios. Y junto con denunciar esta actitud hipotéticamente obstruccionista de la oposición, llamaban a aprobar con celeridad el presupuesto. Bueno, primero no había nada que obstruir, como les acabo de decir. Segundo, la celeridad no fue lo que caracterizó al gobierno en la presentación de la ley de presupuesto, ya que esperó al último día que permite la ley para hacerlo, a última hora, y ni siquiera en la ceremonia en que le hace entrega al presidente de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, entrega el proyecto propiamente tal, sino que solo entrega su carátula. Pero en fin, el gobierno ya nos tiene acostumbrados a este estilo de hacer las cosas. Esperemos que cuando los chilenos el próximo año cambiemos el gobierno, no solo cambiemos el gobierno, el personal y el signo político del mismo, sino que también cambiemos esta manera tan burda de hacer las cosas, de provocar a la oposición innecesariamente y de acusarla de cosas que ellos van a hacer, pero que el mismo gobierno practica. ¿Cuál es el punto en el debate de la ley de presupuesto de la Nación? Nosotros, la oposición, primero dijimos que íbamos a participar con el mejor espíritu en el debate de la ley de presupuesto. Segundo, dijimos que estábamos conformes con el porcentaje de reajuste del presupuesto que alcanza al 4,8%, aunque para fines publicitarios el gobierno dijo que era el 5%. No, es solo el 4,8%. Pero nosotros no alegamos de eso, nos parece bien. Es un gesto de responsabilidad fiscal que nosotros no vamos a vulnerar. En consecuencia, nosotros no le estamos pidiendo al gobierno más plata. Lo que le estamos pidiendo es que cumpla con los compromisos que ha contraído voluntariamente con las chilenas y los chilenos, especialmente en educación. En educación, fíjense ustedes, aprobamos una reforma tributaria de la cual el gobierno dijo urbi et orbi que todos los recursos iban a ir a parar al presupuesto de educación. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? No todo fue a parar al presupuesto de educación, porque el presupuesto de educación debería crecer, como todos los sectores del presupuesto, primero que nada un 4,8%, que es el reajuste general del presupuesto. Y encima de ese reajuste general debería venir el dinero que se recaude por concepto de la reforma tributaria, que alcanza 1.200 millones de dólares. El gobierno hoy día, bueno, como también ya nos tiene acostumbrados, se ufana de que este es el crecimiento más grande que ha tenido el sector educación. También dice, es el presupuesto más grande que ha tenido educación. Bueno,
Siempre el presupuesto del año siguiente es más grande que el del anterior, así que no es ningún mérito ni ninguna novedad que esto ocurra. Pero en realidad el gobierno está proponiendo un crecimiento de solo el 9,4% con este artilugio de no hacer primero el reajuste general y luego encima de ello poner el dinero de la reforma tributaria. Eso lleva a un crecimiento del 9,4%. Si se hiciera de la manera correcta, de la manera que el gobierno le prometió a usted, señora, señor, debería crecer un 11,4%, o sea, faltan 2 puntos. Pero como hemos dicho que no vamos a pedir más plata por mantener la responsabilidad fiscal, lo que se debe hacer es, al interior del presupuesto, buscar los lugares, los espacios, los ítems, las partidas, donde es posible sacar plata para meterla en educación. Y esto es posible. El gobierno de los mejores, como han dicho ellos, el gobierno de la eficacia, como han dicho ellos, el gobierno de la eficiencia, como han dicho ellos, se caracteriza por una baja ejecución presupuestaria. Fíjese que el año pasado en salud solo se usaron el 60% de los recursos, es decir, de cada 100 pesos que el fisco le dio a salud para llevar adelante sus programas, el Ministerio de Salud solo ocupó 60 pesos. Esto explica, por ejemplo, de que tengan que hacer artilugios estadísticos para decirnos que las listas de auge se terminaron. Claro, se terminaron administrativamente, pero los pacientes, las personas que padecían enfermedades y que estaban en la lista de espera, siguen igual que antes. Y como hay una ineficiencia en la ejecución del presupuesto, nosotros creemos que es posible encontrar recursos que no se están utilizando para traspasarlo a educación y ayudarle al gobierno a que cumpla su promesa a las chilenas y los chilenos y ayudarlo a que recupere la confianza. Usted dirá, ¿qué oposición es esa que le ayuda al gobierno a cumplir sus promesas? Bueno, es una oposición responsable, a diferencia de lo que dicen ellos, que es una oposición irresponsable y obstruccionista. Ya que estamos con novedades, no puedo dejar de referirme al fiasco en la licitación del litio. Esta era como la novela de Gabriel García Márquez, la crónica anunciada de la muerte de la licitación del litio. Esto partió mal desde siempre. Primero, la lleva adelante una cartera cuyo ministro es hermano del segundo ejecutivo más importante de la empresa Sokimich, que resultó ser la adjudicataria fallida del proceso de licitación. Nos dicen que se inhabilitó, pero sabe, señora, esto tiene 2 problemas. Primero, el ministro es imposible que haya sido ajeno a la determinación de licitar el litio en los términos que se hizo, salvo que lo hayan hecho a espaldas de él, mientras él dormía, mientras él estaba en una oficina, los otros se reunían a la chita callando y clandestinamente en otra y tomaron las determinaciones de llevar adelante este proceso. Otra cosa es que lo haya dejado en manos del subsecretario o ex subsecretario Wagner para llevarlo adelante. Pero hasta ahí las cosas fueron burdas. Se dijo que el subsecretario Wagner, para los efectos de la inhabilidad del ministro, lo subrogaba. Quiero informarle, señora, señor, que la subrogancia solo es posible cuando la autoridad que se reemplaza está enferma, cuando la autoridad que se reemplaza está de viaje, cuando la autoridad que se reemplaza está de vacaciones. Si no, no hay subrogancia. El ministro no estuvo enfermo, no estuvo de vacaciones, no estuvo fuera de Chile, no estuvo ausente. En consecuencia, lo que tenía que haber hecho el presidente de la República era nombrar por decreto a una autoridad que pudiera haber sido el mismo subsecretario Wagner para que reemplazara al ministro en este menester. Desde ahí para adelante todo venía mal, todo. El ministro Wagner, que tenía anteojeras ideológicas, acuérdense que él fue el que dijo que el gran error estratégico de Chile había sido nacionalizar el cobre. Yo no sé en qué planeta vive, porque con los bajos impuestos que tenemos en Chile, ¿con qué se financia la mayor parte del gasto público? Salud, educación, vivienda, las propias Fuerzas Armadas. Se financia con los resultados de la nacionalización del cobre hecha por Allende. Entonces, yo creo que está bien
Uno se puede equivocar al poner autoridades a cargo, pero no puede poner marcianos en el planeta Tierra. Hay que vivir en la realidad. Si no, no se puede ejercer la autoridad, no se puede ejercer idealmente y teóricamente, la autoridad se ejerce prácticamente. Otro vicio, los contratos especiales de operación. Se entregaron de manera abierta, el litio podía ser explotado en cualquier parte del territorio de Chile. No se decía, son estos y estos salares los que son susceptibles de ser explotados en tal cantidad. ¿Qué fue lo que se hizo con los contratos especiales de operación, por ejemplo, en lo que se refería a la prospección y explotación de petróleo y gas? Se fijaron los lugares donde esta actividad se podía ejercer. Y tercero, la licitación no establecía la obligación de producir hasta por 20 años la cantidad de 100.000 toneladas de litio. No se establecía. Uno se podía adjudicar el derecho y mantenerlo bloqueado para conservar el control, que era el temor que había, del mercado y de los precios, dado que Soquimich era el primer productor y sigue siendo el primer productor de litio en el mundo. Bueno, la ruina de todo esto fue el error de la soberbia, tanto del subsecretario Wagner como de la empresa Soquimich, que creyó esta última que bastaba con una simple declaración de que no tengo litigios con el Estado para pensar que le iban a creer la mentira. Tenía 4 litigios con el fisco, con lo cual se cayó la licitación. Pero como la soberbia no cede, se nos anuncia que van a volver a la carga, con los mismos vicios. El mismo ministro a cargo, los mismos contratos de operación especiales, que son insuficientes como soporte jurídico institucional de la licitación. Mire, se presentaron 60 personas a comprar o empresas a comprar las bases y solo 3 presentaron oferta. ¿Por qué las otras 57 no lo hicieron? Porque los contratos especiales de operación del litio, como de cualquier otra sustancia que se explote por la vía de estos contratos especiales de operación, son susceptibles de ser recuperados por el fisco, ni siquiera con la obligación de expresar causa. A lo mejor hay que indemnizar, pero yo puedo decirle al señor que se la adjudicó, en cuanto empezó la explotación, ¿sabe qué? No quiero que esto continúe, se acabó el contrato especial de operación. Y frente a esa incerteza jurídica, 57 de las 60 empresas no quisieron participar, pero el gobierno tosudo quiere volver con más de lo mismo. Bueno, cosecharán más de lo mismo. En la próxima conversación vamos a hablar un poquito del cambio de la Constitución y de la Asamblea Constituyente. Lo dejamos pendiente para la próxima semana.